Este año ha sido histórico para la princesa Jaya, plagado de escándalos. Cumplió 50 años, hace 20 se casó con el soberano de Dubái y hace 5 ella y sus hijos huyeron de él a Londres. Tras el divorcio más sonado del mundo, Jaya temió por su vida. Solo recientemente, por primera vez en muchos años, apareció en público con sus hijos, que han cambiado y crecido visiblemente. ¿Dónde está ahora la princesa Jaya? ¿Cómo son sus hijos adultos? ¿Y qué fue de ella tras su ruptura con uno de los jeques más ricos y violentos del mundo? Mira el video hasta el final para descubrirlo todo. Empecemos. La vida de la princesa Jaya ha estado llena de tragedias desde su nacimiento. Pero todos estos acontecimientos no doblegaron a esta mujer de aspecto frágil, sino que la hicieron más fuerte. Jaya bint al-Hussein nació en el seno de la familia real de Jordania. Cuando la niña tenía 3 años, su madre, la reina Alia, murió en un accidente de helicóptero. Esta tragedia acercó a la princesa a su padre, que la mimó y fomentó su deseo de independencia y su afición a la equitación. A los 20 años, a Jaya le esperaba otro golpe del destino. Conoció a Bashar al-Assad, el hijo mayor del presidente de Siria. En el futuro, le sucedería en el cargo y dirigiría el país. Ambos eran apasionados de la equitación y tenían una mentalidad similar, además de estar locamente enamorados el uno del otro. Por desgracia, Bashar murió en un accidente de coche de camino al aeropuerto de Damasco. Durante los 10 años siguientes, Jaya prácticamente no tuvo relaciones con hombres. Sus amigos decían que, durante todos esos años, en su corazón solo vivía Bashar al-Assad. Gracias al deporte ecuestre, Jaya volvió a encontrar el amor. Conoció a Mohammed en una competición en España. La chica conquistó fácilmente el corazón del jeque, 25 años mayor que ella. Se inició un tormentoso romance que terminó rápidamente con una boda. Tras la muerte de su padre, la princesa buscaba un hombre fuerte que le diera seguridad. Jaya parecía pensar que Mohammed era perfecto para el papel, pero más tarde se dio cuenta de que estaba equivocada. Para Jaya, de 30 años, era su primera experiencia vital como esposa, mientras que para el jeque era su sexta esposa y ya tenía varias decenas de hijos. Muchas de sus esposas e hijas nunca han aparecido en público. En los países árabes, es costumbre que las mujeres se mantengan a la sombra de su marido o padre y se sometan a su voluntad. Pero Jaya dejó claro desde el principio que esperaba igualdad con su marido y el jeque le permitió mucho. Aunque te sorprendería lo mandón que Mohammed trataba en realidad a su amada esposa. Asegúrate de ver el video hasta el final. La princesa vivía con sus hijos en una lujosa finca de Dubái. Todas las esposas del gobernante tienen sus propias casas. Pero ella era la única que tenía derecho a visitar el palacio de Sabil, donde vive Mohammed, sin esperar, como las demás esposas, a que su marido le hiciera una visita en persona. Según sus recuerdos, ella y Mohammed gastaron casi $3 millones en fresas para la familia y el personal en los primeros meses después de la boda. No está claro cómo consiguieron comer tanto. Durante los 15 años siguientes, parecían una familia feliz y perfecta. Jaya acompañaba a su marido a los actos oficiales. A menudo aparecían en público cogidos de la mano. Nadie podía imaginar que, en el verano de 2019, la princesa haría una escandalosa escapada de Dubái. Sin embargo, resultó que en febrero de ese mismo año Mohammed se había divorciado de Jaya mediante talak, sin que ella lo supiera. Según la ley islámica, un hombre puede decir talak 3 veces para que un matrimonio se considere anulado. Parece que los problemas en esta familia real comenzaron mucho antes de la fuga de Jaya. ¿Qué ocurrió entonces entre el fabulosamente rico soberano de Dubái y su esposa jordana? Los medios de comunicación se hicieron eco de que la princesa tenía una aventura con su guardaespaldas británico. El jeque Mohammed se puso furioso cuando se enteró y empezó a amenazarla. Ella recibió notas anónimas amenazadoras, y en 2 ocasiones, encontró una pistola con el seguro quitado en su cama. Temiendo por su vida, Jaya huyó a Inglaterra y contrató a los mejores abogados especializados en divorcios. A mucha gente le sorprendió la actitud arrogante del jeque durante el proceso legal. No compareció en los tribunales, pero en esa época se le vio en Inglaterra en subastas, comprando caballos por varios millones de dólares. Probablemente pensó que podría salirse con la suya, como hizo con sus hijas Latifa y Chamsa.
pero Haya utilizó esta escandalosa historia contra el jeque. La princesa insistió en obtener la custodia total de los niños, temiendo que su padre se las robara y se las llevara a Dubái de la misma manera. La princesa Haya dijo al tribunal que su marido había planeado casar a su hija Al-Yalila con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en el futuro. Este último seguramente no diría que no, teniendo en cuenta que Yalila ya se ha vuelto increíblemente bella a sus 16 años. Más adelante te mostraremos lo mucho que ha cambiado. El jeque ya ha casado a muchas de sus hijas con miembros de las familias reales de los estados vecinos. Y el reciente divorcio de su hija, Mara, se ha convertido en otro sonado escándalo familiar. Su padre le presentó un novio rico de su propia familia real, Al Maktoum, pero su hija rebelde no toleró los engaños de su marido. El mundo entero espera ahora la continuación de esta historia. Finalmente, Haya consiguió la custodia exclusiva de los niños. El jeque Mohammed deberá indemnizarla con más de 730 millones de dólares. Alrededor de un tercio de esa cantidad se destinará a proporcionar protección de por vida a Haya y sus hijos. Otra parte del dinero se destinará a cubrir los gastos corrientes de una vida cómoda. Se sabe que unos 2 millones de dólares están destinados a ampliar la cocina y a construir un horno para pizzas en la casa londinense donde la princesa vive actualmente con sus hijos. Haya también exigió una indemnización de más de 25 millones de dólares por sus caballos, que compró durante el matrimonio, y más de 100 millones de dólares por las joyas y la ropa de diseño que dejó en Dubái tras la huida. En el juicio también se reveló que Mohammed había intervenido los teléfonos de su exmujer y de los abogados de esta durante el proceso de divorcio. Tras esta revelación, la reina de Inglaterra se negó a comunicarse con el jeque debido a su manchada reputación y dejó de invitarlo al palco real en las carreras. Tras el divorcio, Haya no volvió a salir en público durante mucho tiempo, temiendo por su vida. Sin embargo, en 2022, la princesa fue vista en el funeral de Isabel II. Acudió a presentar sus respetos a la difunta reina junto con su tío, el príncipe Hassan. Y ahora, tras unos largos años más, Haya ha vuelto a deleitar a sus fans. La princesa y sus hijos, Yalila y Sayed, estuvieron presentes en el acto celebrado en el puerto para celebrar el regreso del yate, Maiden, tras una regata alrededor del mundo. En 1989, el padre de Haya, el rey Hussein, financió la restauración de este yate para la vuelta al mundo. La princesa rindió homenaje a su padre y, muchos años después, también patrocinó la participación en la regata del legendario velero, que finalmente regresó victorioso. Esta es la primera aparición de los hijos de Haya y Mohammed en los últimos 5 años, desde que huyeron de Dubái. Los herederos reales han madurado y cambiado notablemente. Muchos se han dado cuenta de que Yalila se ha vuelto increíblemente bella y de que su figura es tan espectacular como la de su madre. La princesa Haya vive ahora con sus hijos en la lujosa finca de 12 dormitorios Castlewood House, en Surrey. También posee una mansión de 135 millones de dólares en una zona prestigiosa de Londres. Haya sigue temiendo que el jeque Mohammed continúe acosándola. En una ocasión, intentó comprar una costosa finca contigua a la mansión de la princesa para vigilar su vida. Sin embargo, un tribunal prohibió al multimillonario comprar la finca y cualquier propiedad cercana. La historia de la princesa Haya debería recordar a todo el mundo que una vida de lujo puede convertirse en una pesadilla y que vivir con seguridad y ver a tus hijos todos los días es más importante que el dinero. ¿Qué opina usted al respecto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte lo más interesante. Gracias por vernos y por tus likes. Hasta pronto.